acá. Los sensores te van a poner un límite en el diseño de control. Si tengo lo más intuitivo de todo, tengo sensores muy lentos, no puedo pretender controlar procesos de dinámicas muy rápidas. Lo mismo yo le decía a los actuadores. Si tengo actuadores que tienen este rango dinámico, no puedo pretender acciones de control muy violentas que están asociadas a anchos de banda muy amplios. No puedo pretender eso. O sea, habíamos visto en las primeras clases, bueno, si vos querés llegar rápido, necesitas darle mucha rosca a las cosas. Quiero llegar muy rápido a una temperatura, mucho calor de golpe. Pero a veces no tengo mucho calor de golpe. Y por sobre todo yo voy a tratar de evitar saturaciones. Entonces, si quiero evitar saturaciones, de alguna manera lo que tengo que evitar son anchos de banda muy grandes. Y bueno, con toda esta discusión la semana pasada que tenía que ver con ruidos, con alguna cuestión con incertidumbre en el modelado, cuando analizamos la estabilidad robusta y actuadores, estoy grabando, sí, y actuadores y sensores, ruido, lo que empezábamos a hacer era el problema de asignación de polos, empezar a cortarle un poco las posibilidades tan fuertes que daba el resultado matemático. El resultado matemático te decía, bueno, poné los polos donde vos quieras. Con lo que vimos la semana pasada, empezamos a decir, donde vos quieras, no. Donde vos quieras, siempre y cuando sea de acá para abajo, porque si no te satura el actuador. Pero de acá para arriba, porque si no se te mete este ruido en la salida. Entonces empezábamos como a pegarle tijeretazos al donde vos quieras. Y empezamos a achicar. El donde vos quieras empezamos a hacer así. Y a quedarnos con áreas más chicas. Bueno, ¿qué hacemos hoy en esta clase? Seguimos pegando tijeretazos. Pero por otras razones. Por ejemplo, vamos a empezar a charlar situaciones que tengan que ver con polos y ceros a lazo cerrado, inestables o de fase no mínimo. ¿Se entiende? ¿Me dan un segundito? ¿Ahí me están viendo? ¿Qué están viendo ahora? Estamos viendo la cámara de, o sea, la Me ven a mí. cara, sí. Bien, gracias.
Bueno, perdón. Ahora sí. No. Bueno, entonces empezamos a analizar algunas limitaciones que nos van a imponer dinámicas en el semiplano derecho. ¿Qué pasa cuando la planta, ¿sí? En el lazo abierto hay polos y cero, pero en el semiplano derecho. Y esas situaciones van a imponer más restricciones a todas las que ya conversamos. Entonces, para empezar a analizar este problema, lo primero que presentamos es el lazo. El lazo de siempre, con una planta y un controlador K. ¿Sí? Bueno, la planta y el controlador K. Esa planta y ese controlador K, usando por supuesto la referencia, la de I, la de O, la de M, ¿no? Nos definen esas dos funciones de sensibilidad que son las más importantes. ¿Se acuerdan cuánto da S más T? 1. Ahí Maxi lo adelanta y eso va a ser fundamental ahora. ¿Por qué? Empezamos con estas cuestiones que está acá. Se llama este lema, restricciones de interpolación. ¿Qué dice esto que está acá? Sea la función del lazo abierto, sea G por K. Definimos H. H igual a G por K. Perdón, me corro un poco, disculpen. Bueno, me pongo por acá, ahora me vuelvo a acomodar. Sea H igual a G por K. En el lazo de la figura 1, este que está acá, sea K tal que el lazo cerrado sea internamente estable. ¿Sí? El lazo este es internamente estable. El controlador KS es tal que garantizo la estabilidad del lazo cerrado, interna del lazo cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Para repasar, algo que tiene que estar masticado, entendido e incorporado a esta altura de la materia. Que este controlador garantiza que entrando por cualquier entrada y saliendo por cualquier salida del lazo, esa relación entrada-salida va a ser vivo estable. Entro por D, salgo por I, vivo estable. Entro por DI, salgo por E, el error que no lo tengo acá, vivo estable. Entro por E, salgo por U, vivo estable. Entro por U, salgo por I, vivo estable. Entro por DM, salgo por U, vivo estable. ¿Cómo es eso? Porque el controlador es tal que garantiza la estabilidad interna del sistema. Quiere decir que para cualquier entrada acotada, sea cual sea la entrada, voy a tener salidas acotadas, sea cual sea la salida. Bueno, entonces dice acá, si P es un polo inestable de HDS, es decir, P está en el semiplano derecho, se verifica eso en las funciones de sensibilidad. Y si Q es un cero de fase no mínima, es un cero en el semiplano derecho, se verifican esas condiciones que están ahí. ¿Eso es raro? No, la verdad que no es raro, ni debería ser raro ni extraño. ¿Por qué? Porque si vos tenés que H igual a G si vos tenés que H es igual a G por K, esto tendrá un numerador y abajo un denominador. Pero en particular, ese denominador puede ser así, mira. ¿Por qué? Porque supongo que H tiene un polo en el semiplano derecho. Y como es internamente estable,
¿Se entiende esto? Sí, cuando hacíamos asignación de polo yo les decía, cancelen toda la dinámica. Cancelar era forzar en el numerador del controlador la dinámica que tiene la planta en el denominador. Entonces, o al revés, ¿no? O viceversa. Forzar en el denominador del controlador lo que la planta tiene en su numerador. Entonces, cuando vos haces ese producto de G por K, se te termina cancelando. Justamente se te termina de simplificar. Pero acá, como esta es inestable, no podés hacer esa cancelación. Entonces, como no vas a poder hacer esa cancelación, porque estás garantizando la estabilidad interna, como no puedes hacer esa cancelación, sabes que en H este va a estar siempre, nunca se va a cancelar. Si este fuera estable, eventualmente no puedo asegurar que este va a estar acá, porque si fuera estable, yo puedo forzar una cancelación, puedo obligar que este numerador incluya este, entonces me cancelan. Pero como es inestable y estoy garantizando, usando como hipótesis la estabilidad interna, sé que no se me va a cancelar. Es decir, este se podría cancelar si hago todo mal. Si hago todo mal quiere decir si no garantizo la estabilidad interna. Pero como la garantizo, este está acá. Entonces, por ejemplo, TDS, ¿cuánto es? Y TDS es igual a H sobre 1 más H. ¿Sí? O sea, G por K sobre 1 más G por K. Hago la cuenta de esto usando esto que está acá. No voy a hacer todas las cuentas, pero le muestro 2 o 3 para que tengan una idea. N sobre D tilde S menos P por 1 más. Hago un poquito la cuenta directamente si no necesito. ¿Mm? Entonces acá automáticamente este se va con este. Y esto que está acá es igual a n sobre d tilde s menos p más n. Entonces les pregunto, aunque me conteste uno, quedo satisfecho. ¿Cuánto vale TDP? 1. 1, porque este se te va y este se simplifica con este. ¿Sí? ¿Y cuánto vale SDP? Esta es tuya, Maxi, ¿eh? 0. Porque T más P es igual a 1. Y este ya vale 1, entonces. ¿Está bien? Bueno, vuelvo a la diapositiva. Es lo que está ahí. Y lo mismo pasa con el polo, con el 0. Lo mismo pasa con el 0, lo que está abajo. Si Q es C sub 0 de no de mínima fase, entonces S de Q igual a 1 y T de Q es igual a 0. ¿Cómo que se complementan? Condiciones de interpolación. Sea cual fuera KDS, S y T deberán satisfacer estas restricciones en los polos y ceros de parte real no negativa a lazo abierto. Entonces, hagamos un recordatorio de esto que está acá. El sobrevalor es cuánto me paso. O sea, no es
absoluto, no es 1,1, es 0,1. Es esa distancia por arriba de la referencia. El subvalor es esa distancia entre el 0 y el piso que toco. Y después tengo los tiempos. ¿Qué es el TE? Es el tiempo que tardo en entrar en esa banda que me define epsilon ahí. O sea, tomo un epsilon, 0,1 por ejemplo, digo, ¿cuánto tardo en entrar en el régimen adentro de esa banda? T. El TC, el tiempo de crecimiento, lo definimos así. Un poquito, ahora creo que, no me acuerdo. Sí, lo definimos así. Si no, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la función, ¿no? Lo defino con la pendiente de esta recta hasta que la función cruce este punto? El TC, ahora lo voy a usar. Ahora esa definición la voy a usar. Escriban eso que ya vengo. Porque tenganlo a mano porque ahora lo vamos a usar. Bueno, tenemos las definiciones esas. ¿Copiaron? Avísame si puedo pasar, te los voy a ir copiando, no sé. ¿Paso bien? Bueno. La especificación de la respuesta temporal, perdón. La especificación de la respuesta temporal es más directa que especificar magnitudes de S y T. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podrías poner como parámetro de diseño que el pico de ese 0 sea menor a 0 dB. ¿No? ¿Se entiende? O sea, viene el ingeniero, viene Pablo Roca Iván, que está, creo que está en Italia. Viene y te dice, a ver, el grupo de equipo de ingeniería, ¿dónde está? Quiero que la S0, la función de sensibilidad, sea siempre, esté por debajo de 0 dB. Y se va el tipo. Viste, va a generar una sensación de qué es lo que le pasa a esta persona. En cambio, si viene Pablo Roque y te dice, muchachos, necesito que el aceite llegue al régimen de caudal, el aceite, el petróleo que viene que le compramos a no sé quién, llegue a, lo pagan, lleguen a un régimen
de estado estacionario de 50.000 litros por hora en 2 minutos. Eso es más entendible, ¿sí? Decir, bueno, que el caudal alcance en 2 minutos ese régimen. Es más intuitivo entender la especificación de diseño en el tiempo que en la frecuencia. Que ese 0 esté abajo de 0 dB. Que el pico de T0 sea tanto. Es como rebuscado. ¿Puede buscarse? Sí, por supuesto que sí. Para cuestiones que tengan que ver con la estabilidad robusta. Hay un efecto muy famoso que se llama el efecto cama de agua, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con cómo se distribuyen los espectros de S y de T y que son limitaciones de diseño también. Pero digamos, estos son muy intuitivos, muy palpables, muy interpretables fácilmente. Entonces, para poder definir estos parámetros, lo que definimos son los que están en el dibujo, con el sobrevalor, el subvalor, el tiempo de crecimiento y el tiempo de establecimiento. Usando para todo esto un error que definimos como siempre, la diferencia entre la referencia y la salida. Bueno, usando las definiciones de sobrevalor y subvalor, ¿sí? Le ponemos nombre matemático, las definimos matemáticamente al sobrevalor. Y bueno, el sobrevalor, como es la diferencia relativa respecto a la referencia, lo defino como el máximo del error, pero con el signo al revés, porque si no me queda, o sea, no tiene solución eso. Con el subvalor lo mismo. Fíjense, ahí es súper intuitivo entender la cuestión del signo. El subvalor va para abajo, en principio es negativo. Entonces, si yo quiero definirlo en términos positivos, tengo que dar vuelta a esa función y me fijo el máximo de esa función dada vuelta. Y eso me da el subvalor. Si la realimentación fuese positiva, sería más ahí. ¿Tiene algo que ver con eso? De nuevo, no te escuché, Iván, perdón. O sea, va con menos porque la realimentación es negativa. Está restando, No, entonces. no, ¿Es por eso? mirá. Está bien la pregunta, está bien para aclarar. Pero olvídate de la realimentación. Vos sabés que la respuesta del escalón de tu lazo, Iván, tiene una forma así, más o menos. Digamos, ¿podrá ser el subvalor cero? Sí. ¿Podrá ser el sobrevalor cero? Es decir, no tener sobrevalor, sí. Pero digamos, esta es la más general. Acá tenés todos los problemas. Sobrevalor, subvalor. Independientemente de cómo es la realimentación, Iván, lo que importa es que yo quiero definir para el subvalor, para que me pongo acá. Para el subvalor, lo que quiero definir es esta distancia. Entonces, si quiero definir esta distancia, no puedo mirar este número que está acá, porque este número que está acá es negativo. Entonces, si lo quiero definir matemáticamente esto, ¿qué hago? Y estoy hablando de una distancia para ser no consistente. Y bueno, en vez de hablar de este número, hablo del recíproco, el que está acá. Es decir, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo de esto. Entonces, en vez de mirar el mínimo de esto, miro el máximo de esta con el signo invertido. ¿Me entendés? Fíjate, el sobrevalor es lo mismo. Lo que pasa es que como el error, o sea, yo lo que mido es esta distancia que está acá. Es decir, la distancia entre R menos I. R menos I. Pero si yo hago R menos I, esta función me da negativa, o sea, un mínimo, ¿no? Sería el mínimo, pero yo lo quiero definir como una distancia, entonces hago el máximo de menos el error. ¿Se entiende? Para poder trabajar en distancia, si no me quedarían números negativos y digamos, no es poco consistente con aquello de que estoy hablando. Bueno, entonces, para definir perdón,
doy vuelta el error, el subvalor, doy vuelta la i, no, acá el error, acá la i. Acá el tiempo de crecimiento lo defino con un delta. Y digo, todo el tiempo que la función está por debajo estrictamente de la curva esta. Entonces eso me permite a mí poner como ¿no? Decir, bueno, si yo elijo un delta muy, muy, muy chiquitito, esta curva se hace así. Si yo elijo un delta muy grande, esta curva se hace así. Entonces de alguna manera puedo manejar la velocidad con la cual el lazo se mueve, modulando este delta que está acá. Y esto me permite definir formalmente el tiempo de establecimiento. Y el tiempo de crecimiento. Y el tiempo de establecimiento, cuánto tiempo pasa hasta que el error entra en la banda de epsilon. Es decir, el error viene haciendo así, cuánto tiempo pasa hasta que, acuérdense, yo te lo definí acá en el dibujo, acá arriba, pero lo único que tengo que hacer para definirlo en términos del error es, sí, hablar en vez de esta banda epsilon, que sería la referencia más menos epsilon. Bueno, si esta banda que está acá es la referencia más menos epsilon, en vez de mirarlo acá, lo miro en el error, es decir, R menos I, y me fijo cuánto tarda el error en entrar en más menos epsilon, directamente, independientemente de cuánto sea este número. O sea, miro solamente el error y digo cuánto tarda el error en entrar en esta banda. O sea, traslado esto para acá abajo. Entonces lo miro desde el error. ¿Tengo definidas estas 4 cosas? Hasta acá lo que te dice esto, vamos a correrme, pero. Lo que te dice esto es que las funciones de sensibilidad, hasta acá lo que vimos, es que esos polos y ceros te ponen condiciones algebraicas. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que tener un polo inestable o un cero de fase no mínima te hacen esto. Esto que está acá. Que la S en el polo valga 0, que la T en el polo valga 0 y que la T en el Q, en el cero de no mínima fase, valga 0 y la S en Q valga 1. O sea, hasta acá lo que tenemos es que tenemos restricciones algebraicas. ¿Sí? Un polo y un cero de no en el semiplano derecho te generan eso. Hicimos estas definiciones, entonces vamos a hacer el repaso esto de algo que ya sabemos, ¿no? Yo les digo que esta cuenta, si yo integro el error y lo multiplico por esta exponencial, da 0. ¿Lo conocen a Dicky del Solar? Ese personaje que está por internet. ¿Choqueados? ¿Choqueados? Que esto da 0. No deberían. No deberían. ¿Por qué? Por esto que está acá. ¿Y qué tiene que ver esto que está acá con esto que está acá? Si ustedes miran bien, esta ecuación que está acá, ¿tiene forma de transformar a Laplace? Yo les digo, a ver, díganme de avanzada cuál es la transformada de Laplace del error. ¿Se acuerdan de esa cuenta? De la transformada de Laplace. A ver, vamos a ir paso a paso. ¿Hay integral en la transformada de Laplace? Sí, hay una integral en la transformada de Laplace. Por favor. La integral era entre 0 y infinito si el sistema era causal, si la región de la RO de C, la ROC, la región de convergencia, región de convergencia. Algunos le dicen ROC. ¿No? Entonces, bajo ciertas circunstancias, podía hacer este laburo entre 0 e infinito. Acá lo que estoy diciendo de alguna manera es que el error antes de t igual a 0 vale 0. Entonces, no tiene sentido integrar desde menos infinito. Porque el sistema es causal. Aparece la señal de error en la transformada de Laplace, aparece la integral del tiempo, pero acá, ¿qué hay de diferente en esta y con la definición de la transformada de Laplace?
Más fácil. ¿Qué tendría que haber de mínima para que esto fuera una transformada de Laplace? Más pista que esta. Podría a la menos S entera. A la menos S. Es decir, si yo quiero hacer, acá escribo, la transformada de Laplace del error, es decir, ¿sí? La transformada del error, de Laplace del error, asumiendo el sistema causal y todo eso, es la integral entre 0 infinito de a la menos S por t por e de t. Ven que la única diferencia entre esto y esto que está acá es este que está acá. Entonces, de alguna manera, esto que está acá es. ¿Dónde está? Acá. Pongo. Es la transformada de Laplace con S igual a P. ¿Sí? S igual a P es eso que está acá. ¿Pero cuánto valía E de S? Es igual a R de S por S0 de S. Yo les dije hoy, ven que me corro un cachito. Yo les dije, las funciones de sensibilidad generan relaciones. Y en particular, si voy de R al error, el mapeo S te lo da S0. Y E, vamos a seguir por acá. E de P, que es el caso que tengo acá, ¿eh? ¿Qué sería? R en P por S0 en P. ¿Cuánto da esa cuenta? Claro, la S0 es 0. Claro, esta es igual a 0. Entonces, ¿eso qué te hace? Que esto que está acá, bueno, perdón, me equivoqué, me dejé llevar por mi pizarrón y tendría que haber mirado la pantalla. No. Eso que está ahí vale 0. Y ahora voy a borrar todas estas cuentitas que hice y vamos a pensar un poquito. ¿Puedo borrar? Bueno, me parece que hay alguien que está copiando. No, sí, sí. Ah, borró. Ya copié. Sí, sí. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Y ahora sí espero que queden choqueados de verdad. ¿Qué implicancia tiene esto que está acá? Que esta integral sea 0. Esta que está acá, esta función, está claro que esto es el área bajo una curva. ¿No? Es el área. Es el área bajo una curva. Pero si el área de esta curva es igual a 0, ¿qué quiere decir? A ver, el área esta da 0 si yo la integro. No. ¿Por qué? Porque es toda positiva esta que está acá. Entonces, para que un área me dé 0, tiene que ser una cosa así. Acá tiene que ser positivo y acá tiene que ser negativo. Y lo que está diciendo esto, si acá tiene que ser positivo y acá tiene que ser negativo, y ahora uso esto y miro esto que está acá, esta función es, digamos, el producto de dos funciones.
esta que está acá, es siempre positiva. Es un exponencial así. ¿Sí? Entonces, si yo sé que todo esto da 0, sé que esta siempre es positiva, y sé que tiene que pasar esto, ¿cómo tiene que ser esta, che? Lo que tiene que pasar con esa función, ese error, es que para que toda la cuenta, borro un cachito acá, para que toda esa integral dé 0, entonces el error no le queda otra que a veces ser, este es el error de t, a veces ser positivo y a veces ser negativo. ¿Sí? Porque este error se va a multiplicar por e a la menos p por t, que esto es siempre positivo. Entonces, para que la integral me dé 0, que la pudieron ver fácil que daba 0, y como esa integral es el producto de una señal que no conozco, por una señal que no conozco pero es positiva, entonces no le queda el error que para que la integral sea finalmente 0, tener un tiempito que el error es positivo y un tiempito que el error sea negativo. ¿Y eso en qué se traduce, muchachos? Borro esto que está acá. Que este sistema va a tener siempre un sobrevalor, un sistema de fase de inestable, un sistema inestable siempre te va a generar un sobrevalor. Porque el error tiene que ser un poquito positivo y un poquito negativo. Y acá el error, si vos mirás este gráfico, ¿sí? Acá el error va a ser, acá es, el error es R menos I. Entonces acá el error va a ser positivo, Ese color no se ve mucho. El celeste es... sí. Ahí es mejor. Ah, este es un 0, Gabriel. A ver. Y acá el error va a ser en definitiva, si dibujo el error, en vez de EDT, el error va a ser así. No, ahí no se ve nada. Si dibujo el error, a ver acá, el error va a ser esto. Y esto está asociado ¿Se entiende? Es decir, cuando el sistema tenga un polo inestable, cuando ahí haya un polo inestable acá, ¿sí? Va a pasar esto que está acá. El sistema va a generar, la respuesta del escalón va a generar un sobrevalor.
independientemente, ¿ustedes se dan cuenta de lo fuerte que es este resultado? Independientemente del controlador que yo ponga, el sistema va a tener un sobrepico. Siempre. Si hago el mismo análisis, con este que está acá, sabiendo que T en Q vale 1, perdón, que T en Q vale 0, ¿sí? Sabiendo que T en Q vale 0, hago el mismo análisis en donde esto que está acá es la transformada de Laplace de I evaluada en Q. Entonces, esto te da que la integral tiene que ser 0. Y si la integral tiene que ser 0, la I, acuérdense que Q era un polo, un 0 en el semiplano derecho. Si esta integral tiene que ser 0, esto va a ser siempre positivo. Esto que está acá tiene que ser positivo, pero también un poquito negativo. Y que esto que está acá sea positivo y que también sea un poquito negativo en algún momento, es esto que está acá. Está bien, es positivo todo este tiempo, pero acá es negativo. Es decir, un sistema que tiene un 0 en el semiplano derecho va a tener su valor independientemente del controlador que yo le diseñe. Y esto tendría que sorprender a alguien, y la verdad que no. La verdad que no, ¿por qué? Porque ya lo saben ustedes esto. Ustedes sabían que un sistema, una función de transferencia h, igual a un denominador y un numerador, pero que acá había un 0. Yo les había mostrado en una de las primeras clases que este tipo de funciones de transferencia siempre respondían con subvalor. Esta era la respuesta que habíamos visto cuando vimos respuesta temporal de sistema de primer orden, bueno, de segundo orden, bla, bla, bla. Vimos el efecto de los ceros y habíamos visto esto. Si ustedes se acuerdan de esto y te fijas la T0 como es h sobre 1 más h, la misma cuenta que hice hoy. La misma cuenta que hice hoy. Pongo acá Q si quiero. ¿Y eso qué te da? N por S menos Q sobre N, bueno, sobre D por N S menos Q. No, perdón. D, acá va. D más N por S menos Q sobre D. Tac, tac. Y eso te queda N S menos Q. Te quedó una función de transferencia. Esto empezó acá y esto terminó acá. Te quedó una función de transferencia, si en el lazo abierto hay un 0 de no mínima fase, que tiene un 0 de no mínima fase. Entonces, si te acordás de las primeras clases, ese 0 de no mínima fase aparece ahí. Y ahora, digamos, lo vimos, esto mismo que ya sabíamos de las primeras clases, su valor, eso hicieron el ejercicio que había que conectar la función de transferencia con el dibujito, que está en la práctica. Bueno, de eso que está ahí, lo que te estoy diciendo es que independientemente del controlador que pongas, la función de transferencia va a tener su valor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y agarro y me fijo el caso del sistema inestable. El caso del sistema inestable era este. Agarro esta integral. Agarro esa integral que está ahí y la voy a resolver. La trato de resolver. Y para resolver eso, ¿no? La separo. La separo. La integro desde 0 hasta un t y desde t en adelante. Y la opero. Y la trato de acotar, como hacía en análisis 1.
Decir, bueno, en esta parte la integral esta es mayor que tal cosa. ¿Por qué? Porque y es mayor a tal otra. Bueno, haces un poco esa deducción que tiene que ver con acotar las integrales. No los voy a aburrir, no vale la pena acotar esa integral porque es algo que ustedes ya saben hacer o deberían ya saber hacer. La resuelven por partes y llegás a esta cuenta que está acá. Me importa que quede claro el concepto este que está acá. Si ustedes me entienden esto y la clase práctica que viene, hacemos la cuenta, la hago yo, la hace Fer, no hay problema. Pero lo que importa acá es esta idea. El I sobre valor SOP es mayor o igual a P por T de crecimiento sobre 2. A ver. Si yo hago el sistema yo hago este sistema, este TC, el tiempo de crecimiento. El tiempo de crecimiento lo hago muy, muy, muy grande. Elijo un tiempo de crecimiento igual a 1.000.000. ¿Cuánto me da esta cuenta? Perdón, antes. Que elija un TC igual a 1.000.000. ¿Qué quiere decir? ¿Lo tienen anotado ahí o vuelvo? ¿Qué quiere decir que elija un TC muy, muy grande? Quiere decir que el lazo es muy, muy lento. ¿Sí? Elegir este tiempo implica que este número que está acá es muy, 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 muy a la derecha. Es decir, que el lazo tarda muy, 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 muy lento, tarda mucho, mucho, mucho en llegar. Y eso lo que quiere decir es que elegí los polos muy chiquititos. Los polos son muy chiquititos, entonces la dinámica es muy, muy lenta. Pero lo importante de eso lo importante es que si este número es muy grande, este número que está acá también es muy grande, porque P, digamos que es fijo de la planta. Yo no lo puedo dominar al P. Es un polo de la planta inestable. El 2 es una cota que está ahí, es parte de la cota, pero el TC sí lo puedo dominar. Entonces, si este número que está acá lo elijo muy grande, todo este número que está acá va a ser muy, muy grande. Muy, muy grande. Un número, 20 millones puede ser. 20 millones. ¿Y qué quiere decir? Que el sobrevalor va a ser más grande que 20 millones. Por cómo quedó la cota. El I sobrevalor es más grande que este número que está acá. Es decir, que cuanto más grande haga yo el TC, es decir, cuanto más lento haga el lazo, más grande se hace este número, más grande hago el sobrevalor. Quiere decir que si yo quiero mitigar los sobrevalores causados por polos inestables, tengo que tratar de elegir este número muy chiquitito para poder achicar esta cota que está acá. Y si achico esta cota que está acá pregunto yo, si yo achico esta cota que está acá, ¿achico el sobrevalor? Le estoy preguntando para que piensen, ¿eh? Si yo elijo el tiempo de crecimiento muy, muy chico, es decir, logro achicar esta cota que está acá, ¿achico el sobrevalor?
No. La respuesta es no. No. Pero lo que es importante es el otro sentido de la lógica. El sentido del que si lo agrando, sí agrando este y necesariamente sí agrando este. Pero si yo lo quiero tratar de disminuir, no me queda otra que tratar de achicar este. Es decir, yo sé que el sobrevalor va a ser esto es una cota inferior. Es decir, el sobrevalor va a ser de acá para arriba. Si el sobrevalor va a ser de acá para arriba, va a estar por acá. ¿Está bueno que yo suba esta raya? No, no está bueno, porque si yo subo esta raya, esta es la cota, si yo subo esta raya, empujo todo para arriba y necesariamente empujo este también. Si yo bajo esa raya, la pongo por acá la cota, yo bajo la cota, no sé si este va a bajar, este yo no sé qué va a pasar ahora, pero sí sé que no lo estoy empujando para arriba, le estoy diciendo, bueno, te bajo la posibilidad para que vos si podés bajes, pero lo que sí estoy seguro es que no lo estoy empujando para arriba. ¿Se entiende eso? Eso es lo más importante de esto. Es decir, si yo quiero mitigar sobrevalores, tengo que hacer lazos rápidos. Es decir, lazos rápidos quiere decir TC chiquititos. Si hago TC chiquititos, bajo este número que está acá. Y si bajo este número que está acá, bajo esta raya que está acá y permito que esto que está acá eventualmente baje. Si por el contrario yo subo esta raya que está acá, la empujo para arriba, este va a subir. Va a subir. Al menos, en el mejor de los casos, va a ser igual que la cota. Lo voy a empujar, y yo no quiero eso, quiero bajar el sobrevalor. Es decir, polos inestables te van a demandar acciones de control rápida. ¿Qué quiere decir? Mirando el dibujito que hacía yo el otro día es, si tengo un polo inestable, así como el ruido de medición me decía de acá para abajo, el polo inestable te dice de acá para arriba. Bueno, de manera equivalente, si hago la cota con el subvalor, usando la integral esta que está acá, ¿sí? Acoto esa integral, llego a una relación de este estilo. Lo que importa acá es esto. Lo que importa acá es esto. Si el t lo hago muy, muy chico, el t lo hago muy chico, es decir, lo hago el lazo muy rápido, si el t lo hago muy chiquitito, el lazo lo hago muy rápido, este número, ¿cuánto vale casi? Toda la exponencial esta que está acá. 1. La exponencial tiende a valer 1. Y si la exponencial tiende a valer 1, este número que está acá, 1 menos 1, se hace muy chico. Entonces todo el cociente este se hace muy grande. Y el I subvalor va a ser mayor a todo esto que está acá. Es decir, si hago lazos de control muy rápidos, el subvalor va a crecer. Dicho de otra manera, el subvalor, para tratar de mejorarlo y tratar de generar una buena cota, me va a pedir acciones de control lentas. ¿Qué quiere decir? Que este número sea muy, muy grande para que este cociente sea muy, muy chiquitito. Entonces, si el cociente es muy chiquitito, le permito a este que caiga y se haga chiquitito el subvalor. Si yo hago lazos muy rápido, voy a tener un subvalor así, gigante para abajo. Dicho de otra manera, los polos de fase no mínima van a demandar acciones de control lentas, es decir, de acá para abajo, de acá para el lado del cero. O sea, 10, menos 8, menos 7, menos 6, pero no menos 100. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tenemos acá?
el ejemplo de una bicicleta. ¿Por qué el ejemplo de la bicicleta? El ejemplo de la bicicleta, acá está Einstein andando en bicicleta, tiene ese modelo que está ahí. No, ese modelo tiene un polo real inestable y un cero. Cuando, a diferencia de la bicicleta la que maneja Einstein, vos ponés una bicicleta que tiene dirección trasera. Ha hecho 100.000 millones de videos en YouTube de esto. Pones un video, una bicicleta que tiene dirección trasera, a diferencia de este modelo que tengo un cero de fase no mínima, perdón, que tengo un cero bueno, de mínima fase, disculpen, me genera un sistema que es igual, pero con un cero de no mínima fase. Es decir, una planta que va a tener subvalor. Entonces, si tengo una planta que es así, tengo un polo acá y tengo un cero acá. Este que está acá, ¿qué pide, muchachos? Esto, por favor, tratemos de interactuar un poquito. Este que está acá, ¿qué pide? ¿Qué vimos hoy? Siempre piénsenlo, porque esto no lo dijimos, pero piénsenlo reflejado en el simétrico, ¿no? ¿Qué te pide el polo este? Una acción rápida. de Una acción control. rápida. Es decir, este dice, de acá, el ALC para allá. Porque si no te voy a hacer, perdón, a ver, así, así. Este dice, de acá para allá el ALC. Es decir, los polos del ALC rápidos, para allá. Y este que está acá te dice el ALC de acá para allá. Es decir, esta es tu zona recomendada. ¿Qué quiere decir recomendada? Que si los pongo en otro lado va a andar mal. No, no va a andar mal. Va a ser internamente estable, obviamente. Pero te va a generar respuestas de este estilo. Mucho sobrevalor. ¿Sí? Vas a tener este tipo de respuestas con mucho subvalor o por el contrario, mucho sobrevalor. Y vos estás tratando de buscar una solución que satisfaga a los dos. Entonces, esta es la zona que te recomendamos poner los polos. Ahora, hay un caso en donde tengo el polo acá, perdón, el cero acá y el cero de fase no mínima acá. Dije todo al revés. El cero acá y el polo inestable acá. Sin irme al semiplano izquierdo porque se me acaba el pizarrón. A ver si hago así. Bueno, tengo el cero acá y el polo acá. ¿Dónde quiere los polos? Lentos, de acá para allá. Y de acá para allá. Entonces, este tipo de sistemas son complejos. Porque te dice para allá, te dice para allá. Bueno, esa situación es la que te puede generar la bicicleta con tracción trasera, con dirección trasera. A ver.
A ver si pongo el... Mm. Un millón de videos, no encuentro ninguno. Qué bronca. No, esta va para atrás, backwards. A ver. Yo siento también bicicleta. Bueno, no encuentro ninguna. Después buscamos. A ver, bike. Bueno, después les muestro, no sé, no. No, che, no encuentro ninguno. Bueno, no importa. Fer, ¿vos tenés algún ejemplito? Hola, Damián. Sí. Bueno, te paso. No, dale. ¿Se entendió la clase de hoy, queridos amigos? ¿Se entendió o no se entendió nada? No sé si. Bueno, dejamos con el Fer y sigamos haciendo un poquito de práctica. Entiendo que están viendo el pizarrón o el MATLAB. Por favor, alguno me confirme. Pizarrón. Pizarrón. Pizarrón, Fer. Bien, ahí quedó la anterior. Yo en off estuve haciendo unas pequeñas cuentas de este ejercicio y me quedó que no era posible elegir un polo triple para dinámicas superiores a aproximadamente raíz de 2. Así que por si alguno después se mete a hacer cuentas con este. Bueno, yo estaba preparando un ejemplo, me di cuenta que era bastante parecido al sistema de la clase pasada de la ALC. ¿Alguno lo tiene simulado? ¿Lo estuvo mirando un poco? Bueno, el ejemplo era que tiene una planta con un polo inestable.
pedía diseñar un controlador que a lazo cerrado y sobre error sea menor al 20% y siga referencia constante. Esto es uno, perdón. Bueno, habíamos llegado a un controlador que era S más 2, P1, S más P0. L segunda, S más 1. Y bueno, había quedado un L segunda igual a menos 1. Un P1 igual a 2A más 5. Y un P0 igual a cuadrado. Hasta acá todo bien, lo de la clase pasada. Y con esto lo habíamos llevado al MATLAB y habíamos evaluado para qué dinámica cumplía la consigna de sobre error menor al 20%. Bueno, yo acá lo tengo cargado en MATLAB. Dice que tengo la... Tengo definida la planta desde los polinomios. Declaro la variable S, una dinámica genérica. El controlador con las constantes ya reemplazadas. Y bueno, puedo computar la función T0 de S. Yo acá le hice un ZPK para verificar las dinámicas. Min real de feedback de KS por GDS con realimentación 1 porque la default es negativa. Y acá está bueno hacer los bodes a la vez de lo que son las funciones de sensibilidad T0 y S0, que es 1 menos T0 de S. Ya teniendo T0 computada, la genero casi instantáneamente. Ahora la propuesta es complejizar un poco la simulación e ir chequeando un poco lo que contaba Demian en la clase. Fíjense que yo acá tengo el lazo un poco intervenido. Esto si quiere alguno abrir MATLAB e ir copiando los parámetros, siéntase libre de hacerlo y comentarme. Yo estoy generando ruido de medición para incluirlo en el como sí, ruido de medición en la parte donde corresponde al sensor. También una perturbación senoidal a la salida de la planta y dos perturbaciones de tipo escalón en la entrada y la salida de la planta. Quizá el que haya que configurar un poquito sea el generador de ruido blanco de ancho de banda limitado. Es un bloque que genera ruido blanco, pero adecuado a la simulación que se está haciendo. Porque el ruido blanco puro es impracticable de realizar numéricamente. Yo ajusté sí un valor de potencia adecuado para jugar un poco con las dinámicas. Y bueno, un tiempo entre muestras de 1 mili que era también adecuado a las dinámicas. Porque si esto es muy grande, hacen unas perturbaciones tipo escalón. Si es muy chico, tarda mucho en computar. Pero con esto puede simularse un ruido blanco gaussiano aleatorio que está bueno para esta parte de la materia. Bueno, tengo obviamente cargado el controlador y la planta. Y esto sin perturbación. Voy a asignar una dinámica en un polo doble en -10. Obviamente, como comentaba Demian, tenemos el sobrevalor presente en el lazo, en la salida. Acá de más o menos un 25% será.
No se puede medir con la reglita. Si saco la lupa. Acá está. Esto es, justo acá tengo las cámaras de ustedes. Es un 28, un poco menos de un 30%. Bueno, ¿qué sucede ahora con una perturbación senoidal a la salida? Yo tengo tengo un seno de frecuencia 5 radianes por segundo, de amplitud unitaria. ¿Cómo se les ocurre que podría ver yo en alguna función de sensibilidad cómo afectaría esa perturbación de frecuencia específica a la salida de la planta? O sea, el ruido sería la señal seno, esa sin wave. Sí, en este caso es una perturbación de salida de una frecuencia específica. ¿Dónde se les ocurriría mirar cómo puede afectar eso al lazo? Okay. SIO mapeaba. Yo las pienso como SI, como ese input, ese de entrada a la planta, y SO de output de salida a la planta. Ah, ahí está. Entonces, sí, en la SO o S0. Sí. No sé si a veces sonaba un 0, pero yo en el bode de la S0, fíjense que acá está con color rojo, puedo ver para esta frecuencia específica cómo va a aparecer a la salida. Entonces, buscando la frecuencia, yo voy a tener una magnitud en decibeles de menos 10 aproximadamente. Y esto obviamente puedo computar el valor en veces, que me va a dar la ganancia que entre comillas le va a aplicar el lazo cerrado a ese seno para que se vea reflejado en la salida. Sé que lo que son menos 10 decibeles sería 10 elevado a 20, no, menos 10 sobre 20. Menos 10 sobre 20. O sea, voy a ver, yo tenía un seno de amplitud unitaria de perturbación. A la salida voy a tener un seno que va a tener un 30% aproximadamente de esa magnitud, de esa amplitud. Que es lo que debería verse acá en el scope una vez que yo ejecute, una vez que corra el Simulink. Fíjense que directamente en la salida, este pico está en un 0.28, es un... Sí, es el 2. Sí, estoy en un casi un 30%. Menos 0.28. Sí, creo que era 10,9 decibeles, no 10. Capaz un poquito menos. Bueno, pero entonces, ¿cómo debería yo afectar la dinámica para tratar de reducir este efecto ya? ¿Qué les parece un poco mirando el bode? Yo quiero que con el bode rojo me reduzca el efecto de esta dinámica. De esta frecuencia específica. ¿Qué les parece que tendría que hacer yo con la frecuencia de corte? ¿Hacerla más rápida? Sí. En efecto, si yo corro la dinámica dominante, estoy haciendo que el corte en la T0 caiga posteriormente, y yo por venir con la dinámica de integrador en la S0,
voy a filtrar muchísimo más a esta frecuencia a la salida. Sí, vamos a hacerlo directamente acá en MATLAB. Vamos a poner un 25 como estaba la clase pasada. Entonces ahora para los, sé lo que son los 5 radianes por segundo, ahora tengo menos 25 decibeles aproximadamente. Eso es, estoy bajando en una magnitud logarítmica, no lineal. Vamos a ver cuánto es ese valor en ganancia. Ahora tengo un 5%, 6% de la amplitud de ese seno reflejado a la salida. Y tengo algo bastante más apetecible, seguramente, a la aplicación. Fíjense que una vez pasado el transitorio estoy teniendo un pico de un 5% aproximadamente. Es casi un 5%. Ahora, metiendo lo que es el ruido de medición, fíjense lo que yo estoy ingresando ahora en el lazo. Está ingresando esta señal por el cable que está conectado al sensor. Este ruido, si alguno se acuerda de materia, los que estén cursando teleco o señales de sistemas, que es la PSD del ruido blanco opción aleatorio. Tiene el valor de continua sobre 2 y es uniforme en todo el espectro de frecuencias. Entonces, cuanto más ancho sea el ancho de banda, valga la redundancia, del lazo cerrado, más ruido va a dejar pasar al lazo interno. Más ruido va a ser reflejado en la salida. Yo debiera reducir esto para que la energía del ruido que hay en el cable no llegue a afectar significativamente mi salida y la pueda distinguir. Como el ruido está ingresando en digamos, del lado del sensor en la medición, esto está posterior a la salida. Fíjense que la función de sensibilidad que lo mapea con la salida no es más que la T0 cambiada de signo. Es la T0 vista del otro lado de este menos. Entonces en módulo va a significar lo mismo, porque puedo guiarme por el bode de la T0. Yo debería hacer que la T0 filtre lo más posible, el ancho de banda de la T0 sea lo más chico posible. O sea que la frecuencia de corte esté lo más a la izquierda que pueda ser. Entonces ahora tengo que conjugar no solo el tener un polo inestable, sino también tratar que el ancho de banda sea corto para que la energía del ruido de medición no sea significativa a la salida. Y también tengo ese seno de perturbación de salida. Fíjense que al pobre lacito de control ya le estamos cargando con varias cosas a la vez. Vamos a ver cómo da para una dinámica que ahora estaba en polo menos 25. ¿Será aceptable esto para la aplicación? Siempre es una gran pregunta.
Pues se imaginan que será la respuesta. Seguramente no. Ahí yo diría quizá un depende. Si uno puede llegar a rescatar el valor, quizá introduciendo algún filtrado o algo de otro tipo, pero sí, parecería que así a simple vista se ve un poco feo. Pero bueno, lo que podemos hacer es intentar reducir un poco el ancho de banda para ver cómo filtra mejor el ruido. Voy a volver a recorrer esta figura ya con una dinámica un poco menor. Vamos a probar 15, vamos para que se vea el efecto. Esto ya está corrido. Ahora, ¿qué sucede? Yo veo el ruido, pero ya estoy viendo otra forma característica en el ruido. No sé si ustedes la ven también. Sí, la del seno, la del ruido general. Claro, estoy reducir el ancho de banda, no estoy atenuando lo suficiente el seno. Entonces, bueno, para el ejercicio propuesto y este controlador así como está, estas son las variables con las que tenemos que jugar para obtener una respuesta adecuada. Y esto muchas veces es en simulación y probando siempre con un poco de cabeza antes de tocar por tocar. Quizás así como está el lazo de control no pueda conseguir algo más lindo que esto. Hice dando la rosca para un lado o para el otro. Vamos a probar con 50. Yéndome muy lento. Esto ya es prácticamente todo el seno. Bueno, estas son un par de las variables con las que empezamos a jugar ahora en el lazo cerrado. Esto está muy bueno tenerlo en cuenta a la hora del diseño. Y bueno, como bonus track están también los escalones, que como nosotros previamente se diseñó, se puso un integrador en el diseño del controlador, debiera haber una convergencia asintótica de vuelta al valor de referencia, por más que sea una perturbación de entrada o de salida. Esto, bueno, quizá no. Acá en la salida se nota, uno estaba en 10 y uno estaba en 20. El de 10 creo que ni se notó por el seno. Y acá sí, el de 20 se nota, es este pico que está acá. Podemos hacerlo un poco más abrupto todavía. Vamos a ver qué amplitud tiene esto. Y me sorprende el de 10 no aparezca. Pero bueno, acá que está en el minuto 20, sí.
No. Ahora sí. Fíjense, bueno, quizá por las características de la planta, de cómo era, creo que tenía tiene una ganancia, tenía un polo inestable, pero en como una inversión de fase. Entonces apareció negativamente, afectando negativamente la entrada. Bueno, algo que quieren que pruebe, algunas dudas, consultas. ¿Quieren ver algo de los bloques? Fer, ¿me escuchás? Sí, A ver, pregunto yo en general, ¿cómo cambio ese controlador para que la respuesta... ¿Podés sacar un cachito de los ruidos? sí. Bueno, les pregunto yo en general a todos, ¿cómo hago para sacar, qué controlador tengo que poner para que no tenga sobrevalor esa respuesta? Ahí Maxi dice no, no. Bueno, está perfecto la respuesta. O sea, no tengo forma de poner un controlador que me elimine ese sobrevalor. Lo conecto con lo de la clase de hoy. No tengo forma. Lo que sí puedo hacer es empeorar ese sobrevalor. ¿Cómo empeoro ese sobrevalor? A ver, Maxi, perdón, Fer, ¿me mostrás el script un cachito? Sí. ¿Me pones los polos en 0,2? ¿Ven lo que es el sobrevalor? Vengo, lo veré. Fíjense ahora, el sobrevalor ahí llega a... ¿Cuánto es eso? 10, no, bueno, 10, digamos 10. Ponelo ahora, Fer, en 0,1. ¿Sí? Ahí tenés el sobrevalor en más o menos 10 y una chirolita más. 10. Poné los polos en 0,1, Fer. Ven como haciendo el lazo más lento empeora la situación del sobrevalor. Ahora, Fer, ponerte los polos en 5, por ejemplo. Tienen que entender esto. Si yo voy para el lado de los sistemas más lentos, sí o sí el sobrevalor se va a empeorar. Ahora, si hago el sistema más rápido, no siempre va a mejorar ese sobrevalor. Fíjate, ahora tenés 1,4 de sobrevalor, o sea, mejora. Hacelo más rápido, Fer, todavía. Ponelo en 15, por ejemplo. Ahí llegó a 1,2. Ponelo en 30 ahora, Fer. Sí. O en 100. Mira, vamos a 100 directamente. Ven que no, llega un momento que la cosa se hace asintótica. O sea, puedo achicar ese sobrevalor. Necesariamente estoy achicando la cota con la que trabajamos hoy. La estoy achicando la cota, pero el sobrevalor llegó a un momento donde menos de eso no va a bajar. Lo que sí puedo estar seguro es que si yo empiezo a subir la cota, en un momento voy a empezar a empujarte el sobrevalor para arriba. ¿Sí?
la cosa es así. O sea, si yo bajo acá, no necesariamente la mano derecha va a bajar. Pero si yo subo acá, necesariamente la mano izquierda me va a empujar la mano derecha para arriba. Esas son las direcciones que tengo que observar para ubicar los polos en función de ese sobrevalor, pero también siempre sabiendo que ese sobrevalor no lo voy a poder eliminar nunca. Bueno, muchachos, si les parece, la clase llega hasta acá. En un ratito subo. Fer, te mandé un mail, ¿te llegó, no? Ahora reviso, pero Está bien, no hay problema. Muchachos, nos vemos el jueves, ¿les parece? Bueno, hasta el jueves. Nos vemos. Che, un saludo grande, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Saludos. Nos vemos.